Continuando con 2 o 3 ejercicios que vamos a hacer sobre la parte de Big O, antes de continuar con la parte de las estructuras de datos acá en Java, vamos a determinar, por ejemplo, la complejidad de este método según este ejercicio planteado. ¿Sí? Tenemos un método, nos va a devolver lógicamente un tipo de valor double, y el método se llama mayor. Tiene dos parámetros de tipo double, x e y. Cuando vos invocás este método tenés que pasarle lo que son estos valores. Esto ya lo vimos en Java, ¿sí? No sé, por ejemplo, x vale 20.2, ¿sí? Y vale, por ejemplo, 10.3, se me ocurre, ¿sí? Se le pasan esos parámetros a la función y esa función lo que hace es determinar cuál es el mayor de esos números pasados. En este caso tomaría 20.2. La lógica de la función está acá. El número pasado es mayor a y, o sea que x, en este caso sería 20.2, es mayor a 10.3, lo que hace es devolver x, o sea, devuelve qué valor, 20.2, ¿sí? En este caso. Y si no, devuelve y. Si no, devuelve 10.3. Quedamos en la otra condición, que devuelve 10.3. Este sería el primer if y este sería el else. Es un desastre esto, pero bueno, no tengo la tableta electrónica, lo estoy haciendo con el mouse. Así que eso sería justamente la lógica de este algoritmo. Pero no es ese el caso, sino que nos piden la complejidad del método en notación Big O, y para eso tenés que tener en consideración una de las propiedades que ya vimos en la clase anterior, que es la primera, fíjate, las sentencias de asignación son de orden constante y la estructura de control simple if que te la expliqué acá, que también es un tipo de condicional. ¿Por qué? Porque lo que hace esto es simplemente el valor que se le asigna a estos parámetros devolvernos en esta variable. Entonces se considera como estructura de asignación, no como estructura de bucle. ¿Estamos de acuerdo? Por ende, si tenemos en consideración eso, más lo que te expliqué en la clase anterior, podríamos decir que, por ejemplo, la complejidad del método consta mismo de la sentencia de selección, que sería la if, y cada alternativa, por ejemplo, esta y esta, tiene complejidad constante. O sea que la constante es esta, x, y la constante acá sería esta. ¿Se entiende por qué la complejidad constante? Porque no varía. Una vez que se le haya pasado el valor, a esta variable no varía, se mantiene constante en este caso para este algoritmo. Entonces, la complejidad de este método, llamado mayor, va a ser igual a O a la 1, como ya vimos en la clase anterior, ¿sí? Estructuras if normales, sin ningún tipo de condicional. Esto se hizo un quilombo acá, ¿sí? Acá sería O a la 1 y mismo las estructuras de asignación son O a la 1. Así que este sería el primer ejercicio. Vamos a ponerlo bien. Ahí vamos a ponerlo O a la n. En este caso, para el método mayor, sería O a la 1. Ese es el resultado del ejercicio. Bien, vamos a determinar la complejidad, por ejemplo, de otro ejercicio, de otro método. Más abajo lo tengo, ¿sí? Acá te dice determinar la complejidad mismo de este método. Este método se llama escribe vector, como ves ahí en pantalla. ¿Qué es lo que va a hacer este método? Se le va a tener que pasar un vector de entrada, ¿sí? Un valor para esta variable, y lo que va a hacer es iterar n cantidad de veces, ¿sí? En relación a la variable que se le pase, n, y la va a almacenar sobre lo que sería este vector de tipo double. No solamente lo almacena, también lo imprime, como ves ahí, en consola, ¿sí? System.out.println. Pero claro, hay que analizarlo parte por parte. Nosotros ya vimos las propiedades y este método podemos ver que consta mismo de bucle que se va ejecutando n cantidad de veces. Acá, esto ya te lo expliqué. Entonces, esto sería O a la n, en el cual esto no es constante, esto es variable, ¿sí? Varía en el tiempo. ¿Varía por qué? Porque se incrementa esta variable de entrada, este parámetro de entrada. Después tenemos el system.out.println, que es la llamada de este método, y la llamada de este método sería mismo la complejidad de tipo constante, ¿sí? Lo dice mismo la propiedad. Vamos a la parte de las propiedades, y acá abajo fíjate que te dice que la complejidad de llamada a un método es de orden 1, complejidad constante. Es necesario considerar la complejidad del método invocado. Sí, en este caso fíjate que la complejidad es constante, o sea, O de n es igual a O de 1, como hicimos en este caso para esto, asignación e if. Entonces, claro, en este caso, vamos a bajar un poco más acá, que vendría a ser O de 1, y después tenemos este bucle dentro de nuestro algoritmo que vendría a ser que O de n, ¿sí?
Y a su vez tenemos en este caso esta línea que es una declaración pero no es asignación. La asignación, o sea, la designación se hace acá, ¿sí? Acuérdate que yo te mostré en la clase anterior que la asignación también era O de 1. Por ende, si acá estás declarando no lo consideras, simplemente lo consideras dentro del bucle. Entonces hay que multiplicar cada una de las complejidades de cada línea y fíjate que te quedaría que O de n, en este caso, multiplica O de 1. Ahí. O de n es el bucle y O de 1 es el subprint. Y esto vendría a ser igual a O de n. O sea que la complejidad te la marca justamente el bucle. O de n sería la respuesta. Fíjate que en este caso obtuvimos O de 1 y en este caso obtuvimos O de n. Bueno, espero que haya quedado más o menos claro. Yo sé que esto por ahí es un poco complicado de entender al principio, pero más o menos así rápido lo hice para que veas que esto está dentro de la parte de las estructuras de datos en Java y también de otro lenguaje de programación que sea altamente tipado, ¿sí? Por ejemplo C, C++ y todo eso. Así que bueno, después si querés investigarlo, nosotros vamos a continuar con el tema para que no sea muy pesado todo esto y no vamos a tocar por el momento lo que sería Big O.